Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral. Una vez más con ustedes, como siempre les digo, trayéndoles algo que nos haga reflexionar, que nos sirva para nuestro autoconocimiento y bueno, de paso que nos pueda servir para nuestro árbol familiar, como siempre les digo, no abandonarlo. Y son reflexiones que nos van a ayudar al buen vivir. Así que en esta oportunidad les traigo un texto que dice ¿qué significa el otro es tu espejo? Las personas con las que mantenemos relaciones de amistad, laborales, familiares, etc., son reflejos de nuestra propia información. Te habrá pasado muchas veces que conoces a alguien con quien te parece simpático, no continúas la relación como para forjar una amistad profunda, no hay onda y no sabes el por qué, puesto que la persona no ha hecho nada para desagradarte. Por otro lado, también puede haberte pasado que personas que te han hecho daño no las puedes dejar de ver ni de quitar de tu vida. Vuelven una y otra vez y no sabes qué es lo que te mantiene unida o lo que te atrae si sigues dándoles oportunidades aún a sabiendas de lo que hay. Lo que ocurre aquí es un juego de energías. Lo que vibra en igual frecuencia se atrae, por ello se dice que los iguales se atraen y dos energías iguales generan atracción. La información es energía, por lo que la información que cada uno de nosotros tiene es energía. Entonces, la información vibra porque es energía y al vibrar va a atraer a otros seres cuya energía vibra en la misma sintonía que la nuestra. Las personas con las que me relaciono reflejan mi información. Entonces, esa persona que yo siento que me desvaloriza, en realidad me muestra mi información de desvalorización propia. Esa persona que siento que me trata injustamente, en realidad me muestra mi información de vivir injusticias. Esa persona violenta que me agrede, en realidad me muestra que yo soy violento y me agredo. Esa persona que me engaña, que me es infiel, que en realidad me muestra que yo me engaño y soy infiel a mi persona. Porque no siempre somos capaces de ver nuestra información interior y analizarnos, y cuando no podemos hacerlo, necesitamos de alguien que nos ayude. Allí es cuando aparecen estos espejos, personas con igual o similar información que nos dejan de ver a través de sus acciones, lo que nosotros no logramos ver de nosotros mismos. No hay casualidades en el universo, porque todo está milimetrado, todo lo que nos pasa es por una razón. Bueno, el texto es corto, pero creo que tiene mucha profundidad y nos hace recordar ese tipo de encuentros con gente que de repente no nos cae tan bien o nos hace algún daño y nosotros como que seguimos pensando, dando vueltas con esa persona, en vez de dejarla de lado, algo nos hace volver a encontrarnos con esa persona, volver a comunicarnos de alguna manera. Entonces, bueno, ahí es donde se da el espejo y es donde el universo nos da la oportunidad de pensar en nosotros mismos y qué es lo que estamos nosotros reflejando en esa persona. Las cosas buenas también nos pasan, ¿no? Hay las cosas buenas, pero capaz que no le prestamos tanta atención.
sí le prestamos atención a las cosas malas porque nos molesta la persona que está al lado o enfrente y que la volvemos a encontrar y que volvemos a discutir y que volvemos... Entonces, creo que es un buen momento para analizar este tipo de situaciones y bueno, irnos hacia adentro, ver qué es de nosotros lo que estamos reflejando ahí y quizás nos demos cuenta para poder cambiarlo. Recordemos que la única persona que puede cambiarnos a nosotros mismos determinadas cosas somos nosotros mismos. Si no cambiamos nosotros, nadie nos va a cambiar. Así que la mejor manera de poder enfrentar esa situación es ir para adentro, buscar en nosotros esa situación, ese reflejo, y poder modificarlo, dado que nos damos cuenta que no nos lleva a ningún lado y que cuando lo vemos en otra persona nos es desagradable. Creo que es una muy buena oportunidad para hacer esto. Espero les haya gustado. A mí me gustó mucho. Es algo bueno, que se puede tener siempre a mano para ir buscando esas cosas que no funcionan en nosotros y que capaz que no nos damos cuenta, capaz que no nos damos cuenta. Bueno, ahí tenemos el espejo. De mi parte, si les gustó, le pido un like, que lo compartan, que es bueno saber que todos sepan este tipo de cosas, estos tips para poder cambiar determinadas cosas en cada uno de nosotros. Y bueno, y si no se han suscrito al canal, les sugiero que lo hagan. Yo, como siempre, me despido de ustedes. Agradezco muchísimo a los seguidores que siempre están ahí al firme, dándome manito arriba y siguiendo todos mis videos. Y bueno, les prometo volver pronto. Los quiero mucho, que pasen bien.